había más movimiento, ¿verdad? Porque aquí estamos como que en un solo lugar y a veces el video se queda ahí, ¿verdad? Pero allá había más movimiento y el video quedó muy bonito, muy bien grabado. También tengo los temas de sola fe, el canon bíblico, y quedan dos de la Pascua judía, la de Roger Bonillo. Y por ahí también hay un hermano que tiene los cursos, pero en MP3, ¿okay? Son alrededor de 6 a 7 temas por disco en MP3. Igual tiene un valor de 1000 colones, ¿verdad? Y tiene el uno que viene con el tema de la iglesia, el primado de Pedro, el purgatorio, tiene todo lo que es tema de lo que es doctrina de la iglesia. Y el otro son temas de Eucaristía y Mariología en el curso 2, ¿verdad? O sea, ahí va a decir apologética 1, apologética 2, no es del curso 2 que estamos llevando, sino que ahí viene lo que es Eucaristía, ¿verdad? Y Mariología. ¿Bien? Ok, ahora sí. Diga. No, el 2 de agosto no tenemos clases. No, el 2 de agosto. Ok, luego tenemos el retiro del 23 de julio. Retiro 23 de julio en María Auxiliadora, allá en Don Bosco, ¿verdad? Sede de Don Bosco, de 1 a 5 de la tarde. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Es un retiro eucarístico. Y en ese retiro, al final vamos a tener misa y como cierre de broche de oro, exposición del Santísimo. Así es que está solo bueno. Si ustedes les gustaron los temas de Eucaristía que vimos aquí, ver los 3 temas juntos es todavía mejor, porque uno fusiona todos los temas, los entiende mejor. ¿Okay? Entonces los invitamos también, y todo eso con el hermano Eddie. ¿Okay? Eddie Robles. Bien. Ahora sí, el tema de hoy, a partir de este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús por regalarnos el don de la amistad, por regalarnos el don de la hermandad, por tenernos aquí reunidos en nombre de tu Santo Espíritu, al cual pedimos que llegue a este lugar, que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, a todo nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, inúndanos, abre nuestras mentes para aprender, abre nuestra boca para proclamar tu palabra. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones para vivir esa fe que estamos proclamando, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo este día tan maravilloso, por la lluvia, por el sol, por el frío, el calor, porque todo eso es una bendición tuya, Señor. A ti, Madrecita Santa, te queremos decir, igual que lo hizo el ángel en aquella mañana: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Santos y santas, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el tema de hoy, pues, en cierta forma viene a ser una continuación del tema de la semana pasada, pero vamos a ver otros temas que están alrededor del tema del orden sacerdotal. La semana pasada vimos lo que fue la confesión de pecados. Y ya tenemos ahí el disco, por cierto. Nada más hay que quemarlo. Ya se lo voy a entregar. ¿Okay? Entonces, la semana pasada vimos la confesión de pecados y vimos cómo Cristo delega esa autoridad a los apóstoles. Delega esa autoridad a los apóstoles. Pero tenemos que ver entonces también en el tema de hoy lo que es el orden sacerdotal. O sea, Cristo realmente instituyó un ministerio apostólico
Dice la Escritura que habían obispos, como los tenemos hoy en día, sucesores de los apóstoles. Dice la Escritura que existían presbíteros, en griego ancianos, ¿verdad? Presbíteros. Dice la Escritura que habían diáconos. ¿Ah? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la autoridad de esa iglesia. Si la iglesia somos todos, ¿verdad? Solamente que lo vamos a ver de una forma más breve que como lo vimos en la radio. Pero la iglesia somos todos. A lo que la iglesia dice, sí, la iglesia somos todos, pero la autoridad es apostólica. Entonces, para eso vamos a meditar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, que dice: pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Palabra de Dios. Vamos a ver, cuando usted lee todo 1 Corintios, que habla sobre el cuerpo de Cristo, lo vimos en el tema de la iglesia, ¿recuerdan? ¿Qué? Lo vimos en el tema de la iglesia. O sea, la iglesia es una. También lo vimos en la comunión de los santos. ¿Ah? Y estamos unidos entre sí. ¿Ah? Hay una cabeza que es Cristo, y el cuerpo, que es su amada, su esposa, la iglesia, según dice Efesios 5:23. ¿Ah? Ese cuerpo tiene unidad, tiene igualdad entre sus miembros. Claro, todos somos hijos de Dios. Por igual, el sacerdote, al que le llamamos sacerdote, igual es hijo de Dios, igual es un bautizado, igual es un cristiano, igual que ¿quién? Igual que el laico. ¿Sí? En igualdad, todos somos hijos de Dios, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Curiosamente, la Escritura dice también que a la hora de juzgarnos, no se nos juzga igual. Al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Entonces, también aquellos que tienen ciertos cargos, que cuidado, porque hasta el solo hecho de estar al frente de ustedes, compartiendo la palabra de Dios, ya implica que se me pida cuentas de lo que yo estoy diciendo. Y vean qué peligroso, porque si yo digo mentiras, se me van a pedir cuentas por eso, porque estoy engañando a muchos. Ahora imagínense con mayor razón alguien que tiene un ministerio, alguien que ha sido consagrado para enseñar al pueblo de Dios. ¿Ah? Porque yo me puedo equivocar, no tengo los 7, 8 años de estudios que han llevado los sacerdotes en el seminario, yo me podría equivocar. ¿Ah? Y perfectamente podría tener que dar cuentas por lo que haya dicho mal. Sin embargo, pues también como responsables que somos, cada vez que vamos a hablar tenemos que informarnos. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen este libro que está aquí, que los hemos recomendado montones de veces, Catecismo de la Iglesia Católica, que, si bien es cierto, esto es palabra de Dios, esto es la explicación o la mejor explicación que yo he podido encontrar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Catecismo de la Iglesia Católica, si algo tiene, es que fue hecho de forma bíblica. Tiene mucho respaldo bíblico, y no solo mucho, sino que yo lo he comparado con libros no católicos. Y cuando me he puesto a comparar cuántas citas tiene por hoja, ninguno se compara con el Catecismo de la Iglesia Católica, solo el Concilio Vaticano II. Casi nada. Entonces, si usted se pone a comparar qué iglesia es más bíblica, pues la Iglesia Católica. Y de aquí, yo me fundamento, me baso para enseñar todo. No es mi opinión, no, lo que yo enseño aquí no es mi opinión, es la opinión de la Iglesia Católica, es lo que la Iglesia nos enseña. ¿Okay? Y cuando yo voy a enseñar algo que no he encontrado como doctrina de la Iglesia, pero que también en la libertad de los hijos de Dios podemos expresar, yo siempre lo aclaro, ustedes han visto. ¿Ah? Esto es doctrina según él. ¿Ah? Y ahí se da una explicación. A veces son más curiosidades que otra cosa, más que doctrina lo que yo voy a enseñar, fuera de lo que diga la Iglesia. Entonces, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que todos somos iguales
ante los ojos de Dios, iguales en dignidad, iguales como cristianos. En eso estamos de acuerdo. De hecho, si seguimos leyendo, en 1 Corintios 12:27 dice: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Palabra de Dios. Sí, todos somos miembros de un mismo cuerpo, pero cada parte es diferente. Cada parte tiene un lugar. Una cosa es la mano, otra cosa es el pie. ¿Explico? Una cosa es la oreja, otra cosa es la nariz. Todas tienen funciones diferentes. Y de hecho, cuando usted lee 1 Corintios 12, notará que dice: no puede decirle la cabeza a los pies, no los necesito, porque entonces el cuerpo, por el cerebro, por decirle no los necesito, cae. Y el ojo no puede decirle a la boca no te necesito, porque todos nos necesitamos entre sí, aunque tenemos funciones diferentes. Ahora, ¿hay alguna jerarquía? Dice la Escritura, dice la Biblia, porque eso es lo que nos van a preguntar. Dice la Escritura que hay alguna jerarquía en la palabra de Dios. Bueno, eso lo vamos a ver a continuación, también en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 en adelante. Y dice: en primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. Palabra de Dios. Noten que primero los que Dios hizo apóstoles, o sea, primero están los apóstoles. La iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque se rige en primer lugar por los apóstoles. Luego habla de los profetas. Me llama mucho la atención porque profeta en la iglesia católica difiere un tanto del profeta de las iglesias no católicas. Usted verá que en la iglesia evangélica el profeta es aquel que predice el futuro como un adivino. De hecho, tengo un amigo que está ya en proceso de conversión y él dice que él era profeta de su iglesia. Luego de que ya entró en este proceso de conversión, él me decía: vea, le soy sincero, yo lo que hacía era adivinar. Así me lo decía, ¿verdad? Yo lo que hacía era adivinar. No digo que no pueda dar realmente un anuncio de algo anticipado, no digo que no, claro que sí se puede, pero él me lo confesó, yo lo que hacía era adivinar. Entonces, también él se dio cuenta que estaba, ¿verdad? Dice: no, yo estaba convencido, yo me lo creía, yo creía que yo estaba hablando bien, porque la gente se me acercaba y después me decían: vieras que se me cumplió lo que usted dijo. Pero cuidado, ¿no será que estoy haciendo cumplir lo que me dijeron? ¿Verdad? No, resulta que en el Antiguo Testamento lo que realmente hacía el profeta, y en palabras un poquito groseras, era criticar, exhortar, llamar la atención. Eso es lo que hacía el profeta. En el Antiguo Testamento usted ve que cuando se hace anuncios del Mesías, que es lo que popularmente en las iglesias no católicas se habla de profecía, ¿verdad? De hablar del futuro, cuando se anunciaba al Mesías, abarca apenas una pequeña parte de la escritura sobre los profetas. Pero usted verá que la mayor parte es: oh pueblo de Israel, que te han rebelado contra Dios, y empieza a decirles todo lo malo que han hecho. Y empieza a invitar a un cambio, a una conversión al pueblo de Israel. Eso es lo que hace el profeta. Arrepiéntete y Dios nuevamente te abrazará como la gallina, los pollitos. Eso es lo que hace el profeta. Ciertamente dentro del ministerio como profeta, en algunos momentos Dios le puede dar luces, alguna revelación, ojo, porque la iglesia habla de revelaciones privadas y revelaciones públicas. La revelación pública es la que hizo Cristo,
que lo reveló todo en el Verbo, o sea, en Él. Y después están las revelaciones privadas, que ya es algo que Dios perfectamente me puede comunicar a mí, o le puede comunicar a usted, pero ojo, eso no es doctrina de la iglesia. Y además de eso, para que usted confirme si esa revelación es cierta, normalmente usted siempre tiene que dirigirse a la autoridad. Y la autoridad siempre le pide que sea reservado, que se guarde eso porque es para usted, no es para otros. A menos de que entonces sea pública, y ahí sí llega la Virgen y dice, bueno, diga al obispo que hable, que diga esto. Y el obispo, si lo proclama, es porque de verdad se está haciendo una revelación pública. ¿Okay? Ahora, los profetas por excelencia son los presbíteros, los sacerdotes. De hecho, usted ve en la escritura que siempre aparece los apóstoles y profetas, y en otro texto dice los apóstoles y presbíteros, siempre en primero y segundo lugar, apóstoles y presbíteros, apóstoles y profetas. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver algunos textos sobre esto. ¿Por qué? Porque los profetas por excelencia son los presbíteros, que son los que exhortan al pueblo de Dios cuando están en las misas. Son los que llaman la atención del pueblo de Dios. Por eso antes se le llamaba el sermón, ya no era sermonear. Porque normalmente el sacerdote lo que hacía era que le jalaba el mecate a la gente. Conviértete y cree en el Evangelio. Y era una llamada de atención. Hoy en día, pues, como que nos hemos vuelto un poquito más light, ¿verdad? Como que hoy en día más bien nos motivan, claro, eso es bueno. Hay que ver la parte positiva también. Hoy en día nos están motivando. Sí, levántese, siga adelante. Si se equivocó, deje su pasado atrás, lo que veíamos en el tema anterior, deje su pasado, continúe, levántese, siga adelante, esfuércese. ¿Okay? Hoy en día las homilías son de ese tipo, por eso se habla hoy en día de homilía. Se llama la atención, pero también se le motiva al laico. ¿Okay? Ahora, dice 1 Corintios 29 al 30, cuestionando Pablo a los corintios, les dice: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden todos hacer milagros, curar enfermos, hablar en lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? Palabra de Dios. Sí, somos miembros de un solo cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Está bien. Todos somos en igualdad, parte del cuerpo de Cristo, como miembros. Pero hay una jerarquía. No podemos todos ser apóstoles, porque si no, entonces no habría laicos. No podemos todos ser profetas, ni todos dedicarnos a la obra social. Para eso está pastoral social. Usted y yo también podemos hacer obra social, sí, claro, pero ellos se dedican exclusivamente a eso. Es un grupo del cuerpo de Cristo que se está dedicando por entero a lo que es la ayuda de los enfermos, de los huérfanos, de las viudas, de personas que están con escasos recursos. La iglesia se dedica a eso. Y hay muchos ministerios en la iglesia que usted puede desempeñar, pero también hay ministerios los cuales, de todas formas, todos los ministerios son llamados. ¿Llamados de quién? Llamados de Cristo. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Que eso lo vamos a ver dentro de unos minutos. Claro, Cristo despliega su plenitud en la iglesia. Cristo despliega toda su plenitud en la iglesia y a través de la iglesia rige, gobierna. Entonces vamos a ver todo eso en los próximos minutitos. Bien, Jesús, iniciando nomás, elige a los 12 apóstoles. Para eso anoten por ahí Marcos 3, 13 al 16. Marcos 3, 13 al 16. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón,
a quien puso por nombre Pedro, palabra de Dios. El versículo 17 sigue con la lista: Santiago, Juan, Judas, Mateo, y ahí sigue, ¿verdad? Sigue con la lista. Y menciona todos los 12 apóstoles. Noten lo siguiente, y ya lo hemos repetido varias veces. Primero, siempre, en toda la lista de los apóstoles, al primero que se menciona es a Pedro, en todas las listas. Y de último, a Judas, el que lo entregó. Y siempre le ponen el que lo entregó, el que lo traicionó, el que lo vendió. ¿Por qué? Porque cuando usted va a hacer una invitación, cuando usted va a hacer una invitación, por ejemplo, a la boda, usted se va a casar, y entonces agarra la lista de los invitados y empieza, bueno, primero a mi mamá y mi papá, a los padrinos, y empieza a hacer según el orden de importancia, y después ya, aquel tío como que no me cae bien, bueno, lo voy a invitar. No importa, lo voy a invitar, pero ahora me trae algo, un regalito. Pero es tan pinche que nunca le trajo nada, ni pan tan siquiera para tomar café. Bueno, no importa, lo voy a meter en la lista. ¿Por qué? Porque siempre en las listas usted siempre pone de primero al más importante y ahí va descendiendo en escala de importancia. En algunos textos se dice siempre primero Pedro, así. El texto dice primero Pedro. Noten que aquí aclara: Simón, a quien puso por nombre Pedro. Y habíamos visto en el tema del primado de Pedro que Dios no cambia un nombre solo porque le da la gana, sino porque le tiene una misión. Ya vamos a ver entonces cuál es la misión de Pedro, ¿okay? Pero me llama mucho la atención lo siguiente. Noten que subrayé ahí la palabra instituyó a los 12. Y es que yo tengo la curiosidad, yo siempre digo, no, yo me tengo que asegurar de todas las versiones. Yo tengo un sistema ahí, un sistema en la computadora, ¿verdad?, que me empieza a enseñar las diferentes versiones, cómo se escribe la palabra, cómo está escrito en el griego. Y resulta que noto algo curioso en la Reina Valera. Ellos ponen en lugar de instituyó, ordenó a los 12. Ordenó a los 12. Entonces me fui a buscar un ratito a ver qué significaba la palabra instituyó, y encontré que en el griego se escribe epoiesen, ¿okay? Así se escribe en el griego, pero su significado es ha puesto a los 12, o también puso arriba a los 12, o sea, los puso en la cúpula, en la jerarquía a los 12, o los puso en orden también, y de ahí también se deriva la palabra ordenó, o sea, ordenó a los 12. Está hablando al mismo tiempo de una jerarquía. ¿Por qué? Porque los pone por encima. ¿De quiénes? De todos los cristianos. Primero los apóstoles, dice 1 Corintios 12. Entonces los ordenó. También está hablando de una organización, de un orden, porque donde hay orden está Dios. Donde hay orden está Dios. Dios todo lo hace perfecto. Y Él sabe que si la iglesia no tiene quien la rija, de un pronto a otro vamos a fundar 40,000 iglesias. Porque cada quien va a tener su propia jerarquía. Yo soy el que mando, yo soy el que digo qué se cree y qué no. No me gusta lo que enseña fulanito, yo lo voy a enseñar diferente. ¿Explico? ¿Por qué? Porque no hay una jerarquía, no hay quien mande en esas iglesias. La jerarquía soy yo, dijo Martín Lutero. Quise quitar al Papa e hice 1000 papas más. ¿Por qué? Porque cuando él dijo, sola escritura, yo interpreto la escritura según lo que el Espíritu Santo me revela, y a partir de ese momento se le separó Zwinglio, se le separó Calvino, anabaptistas, y ahí se fueron extendiendo. Y cuando él se dio cuenta, eran cientos las personas que estaban diciendo, ahora yo tengo la autoridad, yo soy el que tengo la verdad según la escritura. Eso lo vimos en el tema de escritura y tradición, o sola escritura también, que lo tenemos ahí. ¿Okay? Entonces,
esos temas es importante que si usted no los llevó, ojalá pueda llevar el disquito. No es por hacerle promoción a los discos, pero es que vale la pena para que usted entienda más el concepto de sola escritura. ¿Okay? Ahora, la iglesia es apostólica, pero mucha gente dice que después de que los apóstoles murieron, se acabó. Se ríe. Ya no hay iglesia. Simple y sencillamente, hasta que llegó Martín Lutero en 1517, instituyó la reforma, entonces ahí empezó otra vez la iglesia. Pero, error. ¿Por qué? Porque los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es eterna, tiene que permanecer. Cristo se asegura de eso. Recuerden que veíamos en una de las características de la iglesia es una santa, católica y apostólica. ¿Okay? Dentro de la característica de la unidad, estuvimos meditando el Evangelio según San Juan, capítulo 17, en donde Cristo dice: no ruego solo por estos. ¿Por quiénes? Estaba con los apóstoles. No ruego solo por estos, sino por los que vendrán por la predicación de estos. Está hablando de todos los que vengan después. Cristo pide unidad para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Que ellos sean perfectamente uno para que el mundo crea. Y meditábamos que para que el mundo crea tiene que haber unidad en el cristianismo. Hoy día la gente no quiere creer en el cristianismo porque todas las iglesias dicen que tienen la verdad. ¿Y a cuál verdad? Porque todas predican algo diferente. Por 1500 años solo había una verdad, la que decía la Iglesia Católica. Una vez la reforma, se perdió la unidad. La unidad persiste en la iglesia, pero esa iglesia fue lesionada. Así lo dice el Concilio Vaticano II. Fue lesionada. Y sí, hubo una gran apostasía. 20 millones de católicos se fueron de la iglesia. Hubo una gran apostasía. ¿Le suena eso, esa palabrita? La gran apostasía del hijo de perdición. Bueno, no estoy diciendo nada de eso, ¿verdad? No estoy diciendo nada. Yo no estoy llamando a Martín Lutero nada como de que anticristo, nada de eso. Yo no lo digo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo eso. Pero se dio una gran apostasía después de Martín Lutero. Muchos se separaron. Y a partir de ahí la gente empezó a que, no, yo tengo la verdad, no, yo tengo la verdad. Se rompió la unidad. Y hasta hoy en día en las iglesias evangélicas no se pueden poner de acuerdo. Lo decía en el programa de radio. El único concilio que se ha podido hacer en Latinoamérica, su única declaración fue: el mayor escándalo de las iglesias evangélicas es que no nos podemos poner de acuerdo. Eso es todo. Sin embargo, podemos ver en la iglesia mucha armonía, muchísima armonía. Vemos que tanto el Papa como los obispos y los sacerdotes mantienen una gran unidad, una gran comunión entre ellos. ¿Qué hay diferencias? Sí, claro, hay diferencias. Por supuesto, somos seres humanos, pero en lo que es la doctrina, en la fe, en la moral, mantiene una gran unidad. Habrá trigo y cizaña. El trigo y la cizaña crecerán juntos, pero siempre se va a mantener la unidad de esa iglesia. Al final se dará la siega. Por ahí empiezan a salir, ya desde ahora se empiezan a escuchar voces de teólogos que quieren enseñar diferente a la iglesia. También teólogos similares a lo que hubo en la Reforma. Se habla de que podría haber un cisma en Alemania. ¿Qué cosa? Alemania. No estoy hablando de Hitler, ¿verdad? Estoy hablando de Martín Lutero. Pero como que de Alemania provienen muchas de ese tipo de herejías, o ese tipo de genocidios, ¿verdad? ¿Cómo es? Separaciones. Como que Alemania tiene algo, ¿verdad? Y no estoy estigmatizando a los alemanes, que he conocido algunos. La voracidad de Martín Lutero también como... De hecho, dijo uno de los promotores del nazismo, que gracias al fraile Martín Lutero es que hoy en día podemos hablar del comunismo, porque la ideología era comunista. Entonces, lamentablemente, pues por ahí hay muchas tendencias que al final han desembocado en graves daños al planeta entero, al mundo entero. ¿Okay? Ahora,
¿Qué dice entonces la Biblia sobre la sucesión apostólica? Nos dice Hechos, capítulo 1, versículo 15 al 17. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas. Este hombre que guió a los que prendieron a Jesús era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Palabra de Dios. ¿Okay? Pedro, antes del día de Pentecostés, se dice que a la mañana se pone de pie delante de todos los apóstoles y empieza a hablar de que Judas era uno de los apóstoles, era uno de los ministros consagrados. Inmediatamente empieza a contar que él ha muerto y que se necesita a alguien que lo reemplace. Y vean cómo lo dice el versículo 20, Hechos 1:20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, o su casa se traduce a veces, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Palabra de Dios. Algunas Biblias traducen: tome otro su lugar. Error. No, usted va al griego y lo que dice es episcopado, que es exactamente lo mismo que el español obispado. O sea, que el que es sucesor de un apóstol es un obispo. Los sucesores de los apóstoles son los obispos hoy día en la Iglesia Católica. Ellos son los que rigen la Iglesia, la dirigen, en especial el obispo de Roma, al cual Cristo le entregó las llaves del reino de los cielos y le dijo que pastoreara su rebaño, sus corderos y sus ovejas, todo su rebaño, los apóstoles y todos los fieles laicos. Entonces vemos que ya hay una sucesión, la de Judas. Termina diciendo, de hecho, el versículo 25, que tome parte de este ministerio y apostolado. Ojo, que tome parte de este ministerio y apostolado. Está hablando de un ministerio específico, del cual cayó por prevaricación Judas, para irse a su propio lugar. Versículo 26. Y les echaron las suertes, y cayó la suerte a Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Oiga usted, Matías, sucesor de Judas. Si Judas, que fue el que lo vendió, necesitaba un sucesor, ¿cómo no lo va a necesitar el apóstol Pedro, al que Cristo pone como cabeza de la iglesia, como representante suyo, como su vicario? Porque si bien es cierto, Cristo es el buen pastor, Cristo es el buen pastor, ¿sí o no? ¿Sí? Amén. Ok. Él pone a Pedro como pastor de su rebaño. Entonces, si Cristo es la cabeza, en el reino de los cielos, en la tierra la cabeza visible es Pedro, porque es figura del pastor, del buen pastor. A él se le dieron las llaves del reino de los cielos, y solo a Pedro se le dieron las llaves del reino de los cielos, a ningún otro apóstol. Figura, habíamos hablado en el tema del primado de Pedro, es figura de las llaves que son entregadas al primer ministro del reino de David. Habíamos analizado Isaías 22:22, en donde dice que se le entregan las llaves a Eliakim, que se convierte en el mayordomo, por así decirlo, por tener las llaves se convierte en el mayordomo de la casa de David. A quien él deje entrar, entrará, y a quien él no deje entrar, si él cierra, nadie entrará, si él abre, pueden entrar. Es lo que dice la Escritura. Lo mismo está pasando con Pedro. Pedro tiene la primacía. Él es el primer ministro del reino de Cristo. ¿Quién es el rey?
Cristo. ¿De quién es la iglesia? De Cristo, pero Cristo le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro y lo pone como autoridad. Una vez que Pedro ha fallecido, Pedro, según cuenta la tradición, y de hecho también lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 25, versículo después del 15, después de que le da las llaves, después de que lo nombra pastor, que habla de la forma en la que él va a dar honor al cristianismo. Bueno, de hecho leamos, lo leemos. Juan capítulo 21, versículo 20, versículo 20. Recuerden que en el 15 le habla de ¿me amas? Y él dice, sí Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Cuando termina eso, dice, Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús, ¿y qué va a hacer de este? Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, a ti, ¿qué? Tú sígueme. Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir, pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino simplemente, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué? No, perdón. El otro capítulo. Era el versículo anterior. ¿El siguiente? No, el anterior era, perdón. Ahora sí. Versículo 18. Versículo 18. ¿Qué? Dice así. En verdad, cuando era joven, le dice Jesús a Pedro, en verdad, cuando era joven, tú mismo te ponías el cinturón, tú mismo te ceñías, dice, e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Palabra de Dios. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió, sigue. Palabra de Dios. Okay. Dice la tradición que Pedro fue crucificado. Fue crucificado. Entonces dice la escritura que otro te seguirá. Cuando era joven tú te ceñías. De hecho, no dice, ahí es de la cintura, pero realmente cuando habla de ceñirse era tanto la cintura como los pies, las sandalias, se ciñen, ¿verdad? Se amarran, ¿okay? Y entonces, tú extenderás los brazos, figura de que otro va a ser el que le va a ceñir, otro va a ser el que le va a atar. Tú extenderás tus brazos, mientras otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y dice la tradición que de esa forma Pedro dio gloria a Dios con su muerte. Pero Pedro, cuando iba a ser crucificado, dice la tradición que él dijo, yo no soy digno de morir como el maestro. Denle vuelta a la cruz. Y entonces voltearon la cruz, lo pusieron de cabeza. ¿Por qué lo ciñeron? ¿Por qué no lo clavaron como? No, porque como lo iban a voltear, el peso iba a caer sobre el cuerpo y se iba a caer de la cruz, no iban a aguantar los clavos. Entonces tuvieron que amarrarlo para que lo sostuviera la cruz y lo voltearon de cabeza, así murió Pedro. Y entonces dicen los hermanos no católicos, cuando ven la silla de Pedro, la silla del Papa, que tiene una cruz invertida, es la cruz del anticristo, la cruz de los satánicos, y no saben que esa es la cruz de Pedro. De hecho hay otra cruz, la cruz de Santiago. Santiago muere en otro tipo de cruz. Por eso los famosos testigos de Jehová dicen que Jesús murió en un palo, porque había otras formas de crucifixión, también te crucificaban en un palo. Entonces algún testigo de Jehová se le ocurrió investigar y encontró que había crucifixiones de palo a un solo poste, y entonces ya dijo que Jesús lo habían crucificado así, porque se hablaba del madero. Pero ellos llegan, eliminan de sus Biblias, la traducción del Nuevo Mundo, eliminan la palabra cruz, que así lo dice, o sea, el texto griego dice cruz, y como en 4 veces se menciona madero, entonces quitaron todas las que decía cruz y pusieron madero de tormento.
Un día me topé uno de esos camisetas negras, satánicos, que usan la cruz de Cristo invertida. Y entonces me fui de mala fe. Y lo admiré todo. Llegué y le dije: ¡qué linda la cruz! ¿Dónde la consiguió? Por ahí me la compré. ¡Qué bonito que es la cruz de Pedro!, le digo yo. No, esa no es la cruz de Pedro. Claro, usted no sabe la historia. Y le empiezo a chorrear la historia y le saco la Biblia y le empiezo a enseñar. A los días ya no lo volví a ver con la cruz. Claro, obviamente lo que estaba queriendo era blasfemar con la cruz de Cristo, porque lo que agarran es la cruz de Cristo, no la de Pedro, y la voltean, ¿verdad? La ponen al revés. Pero entonces yo le doy cuenta al asunto también. Entonces, hay que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Lo estoy evangelizando, le estoy leyendo la Biblia y al mismo tiempo le estoy contando la historia de la iglesia. ¿Y qué fue lo que sucedió? La cruz que aparece en la silla del Papa no es la cruz del anticristo, como dicen los adventistas del séptimo día. No, la cruz que aparece es la cruz de Pedro, que murió de cabeza. ¿Okay? Ustedes verán que en algunas iglesias bizantinas se honra a Santiago con la X, la cruz en X, ¿verdad? ¿Ustedes han visto? O por ejemplo, han visto los franciscanos que usan la tau, porque se dice que sí, Cristo murió en la tau, no en la cruz, en la T, así como tal, sino la T mayúscula, no minúscula. Pero que cuando le pusieron el letrero arriba, porque no se lo podían poner en la cabeza, ¿verdad? Entonces utilizaron otra pieza, otra maderita y luego el letrero. Entonces de ahí es donde viene que se ve la cruz completa, la cruz de T minúscula. Pero realmente Cristo, dice la tradición, muere en la tau, que es figura de Ezequiel 9:6. Vaya, búsquelo, Ezequiel 9:6. Aquellos que serán marcados con la tau en la frente y serán salvados. Símbolo de la Cuaresma. Otra cosita para entender. Bien, ahora, la iglesia, noten que Matías es contado con los 12 apóstoles. ¿Ves? Ezequiel 9:6. Ezequiel, ¿verdad? Déjame ver si no estoy batiendo. Ezequiel capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 4 en adelante. Versículo 4 en adelante. Y le dije: recorre Jerusalén, marca con una cruz. Realmente lo que dice es: marca con una tau en la frente a los hombres que se lamentan y que gimen por todas esas prácticas escandalosas que se realizan en esta ciudad. Luego dice a los otros: de manera que yo entienda, recorran la ciudad detrás de él y maten, no perdonen a nadie, que su ojo no tenga piedad, viejos, jóvenes, muchachos, niños, mujeres, mátenlos hasta acabar con ellos, pero no tocarán a los que tienen la cruz, a los que tienen la tau, comenzarán por mis santuarios. Palabra de Dios. La tau, de hecho la traducción Reina Valera pone: marca con una señal. Señal y marca es lo mismo, es una contradicción. Lo que dice es: marca con una tau. La tau es una T en la frente. Marca con una cruz a los elegidos. Obviamente todo esto es figura del juicio final, en donde aquellos que están en las prácticas indecentes que se mencionan en Ezequiel morirán, y los que tengan la señal de la cruz, o sea, los que rijan según la voluntad de Dios, esos serán los que se salvarán. ¿Okay? Ahora sí, seguimos. La iglesia es apostólica. La iglesia se rige por los apóstoles. Para eso vamos a meditar el libro de los Hechos, también capítulo 15, en donde Pablo, que es iglesia, junto con los fariseos convertidos al cristianismo, que son iglesia. No, vos no. Eso es otro chiste ahí que nos sabemos entre nosotros, ¿verdad? Resulta que ellos, siendo miembros de la iglesia, tienen una discusión con los fariseos convertidos al cristianismo y quieren circuncidar a los gentiles. Entonces, como Pablo no se acredita la autoridad, ¿a dónde se va? Dice el versículo 4, capítulo 15 de los Hechos:
llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Palabra de Dios. Este es el famoso primer concilio que ya vimos en el tema del primado de Pedro. Se dirigen a los apóstoles. ¿Y quién es el que hace la declaración? ¿Quién se pone de pie a declarar? Pedro. Luego viene Santiago y confirma con la escritura que lo que Pedro está diciendo es verdadero. Primero Pedro, luego la escritura. ¿Pedro contradice la escritura? No. Santiago dice, lo que acaba de decir Pedro lo confirman las escrituras. O sea, lo que Pedro dice, ya las escrituras lo tienen, de forma implícita o explícita, pero ya lo tienen. La declaración de Pedro no te la revela carne ni sangre, dice Cristo, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tiene la autoridad por encima de los apóstoles. A él se le entregan las llaves. Efesios 2:20. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. ¿Qué dijimos que eran los profetas? Los presbíteros, siendo la piedra angular Cristo mismo. Palabra de Dios. ¿Quién es la piedra angular? Cristo Jesús. Pero habíamos visto que la piedra angular es la piedra principal. Así es como se traduce, piedra principal, la piedra del ángulo. Es la piedra que sostiene toda la estructura. Y entonces ahí nos dicen, no, es que Pedro no puede ser la piedra porque Cristo es la piedra. Error otra vez. Porque Pedro es la piedra en la que se funda la iglesia. Cristo es la piedra principal con la que se une la iglesia. Y los apóstoles son las columnas. Dice Apocalipsis 21:14. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. O sea, y nosotros, dice el mismo Pedro, somos piedras vivas. Sí, toda una casa, en aquel tiempo las casas cuando se construían con piedras. Y las paredes, todas las paredes tenían que ir formando una piedra sobre otra, Y habían piedras que eran columnas, habían piedras que eran fundamento, y había la piedra principal, la piedra angular, Cristo Jesús. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificaos. ¿Sobre quién nos tenemos que edificar? Sobre el cimiento. ¿Cimiento cuál? Apostólico. Y profético. Ojo. Vean Hechos 15:4. Apóstoles y presbíteros. Efesios 2:20. Apóstoles y profetas. ¿Ven la coincidencia? ¿Por qué? Porque los presbíteros son por excelencia los profetas de la iglesia. Amén. Ahora, dice la Biblia que hay apóstoles, obispos, presbíteros y diáconos. Sí lo dice. Vamos a verlo. Dice entonces Tito 1:5. Tito 1:5. Pablo le dice a Tito: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Palabra de Dios. Pablo, recuerden que Pablo llega a formar parte del colegio apostólico. Y Pablo le dice a Tito, que Tito es obispo, le dice a Tito, a un obispo, que lo nombró en Creta, o sea, lo puso en Creta, para que organizara todo lo que faltaba y estableciera presbíteros, o sea, ordenara presbíteros en cada ciudad. ¿Cómo hace la iglesia hoy en día? Ordena presbíteros en cada ciudad. Como te lo ordené, porque donde hay orden está Dios. Tiene que existir un orden, tiene que existir una jerarquía que rija la iglesia. Es ilógico pensar, como decíamos en sola escritura, que Dios va a llegar y va a decir, muy sencillo, voy a, por ejemplo, Costa Rica, creo que este ejemplo lo habíamos puesto. En Costa Rica existe algo que se llama la Constitución Política, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, imagínense que los padres fundadores de la República de Costa Rica
se les hubiera ocurrido decir que íbamos a dejar la constitución política y íbamos a dejar que los abogados la interpretaran según el espíritu de los defensores de la patria. Imagínese usted el desastre de Costa Rica. Hubiera un desorden total. Cada abogado interpretaría como le diera la gana. Y diría leyes a como quisiera. Ya hubieran aprobado la fecundación in vitro. ¿Me explico? Pero no. La patria, en su sabiduría humana, que es figura de la sabiduría perfecta de Dios, que le entregó esa sabiduría al hombre, dice: no, hay que regir el Estado, ya no es República de Costa Rica, a la República de Costa Rica, por medio de una ley, o sea, por un poder, tres poderes: poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Y resulta que entonces entre esos tres poderes se ponen de acuerdo y dicen: y ahora hay que crear una institución que declare si algo es cierto o es mentira de entre esas. Y se crea la Sala Cuarta, que es la que tiene la última palabra. Y si la Sala Cuarta dice, se hace. Y si no se hace, es desacato. ¿Me equivoco, licenciado? Así es. ¿Ok? Jesucristo no llegó y dijo: mira, aquí les traigo la Biblia, interprétenla según el Espíritu de verdad. Porque 2 Pedro 1:20 dice: la Biblia no es para interpretación personal. No. Él dice: lo que ustedes aten, quedará atado en los cielos, y lo que ustedes desaten, quedará desatado en los cielos. Eso era mencionado en el Antiguo Testamento sobre los rabinos, los maestros, que interpretaban la palabra de Dios según el antiguo orden, el orden sacerdotal del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Cristo le dice a Pedro: te daré las llaves de los reinos de los cielos. Todo lo que tú ates atado quedará en los cielos, y todo lo que desates desatado quedará en los cielos. Y en Mateo 18:18 le dice a los apóstoles: todo lo que ustedes aten atado quedará en los cielos, y todo lo que desaten desatado quedará en los cielos. Amén. ¿Okay? Entonces Jesucristo le está dando a la iglesia apostólica de los apóstoles la autoridad, el poder para interpretar correctamente la revelación de Dios. No es que inventa, no, la interpreta, la explica. Por eso es que en los concilios muchas veces le dicen: es que eso se creó en el concilio de 1850. No, se ha creído siempre, pero la iglesia lo ha explicado hasta tal fecha. ¿Por qué? Porque se vio la necesidad, ¿verdad? Porque fue cuestionada. Se cuestionó la divinidad de Cristo, y en el siglo IV se declara a Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué es que la iglesia creyó que Cristo era Dios hasta ese siglo? No. Todos los cristianos anteriores al concilio ya lo creían. La iglesia explica, aclara y dice cuál es la revelación. Muy bien. Entonces, Tito, que es obispo, puede instituir presbíteros y enviarlos a las ciudades. Los ordena. Vamos a ver qué dice a continuación. Tito 1:7. Pablo hablándole a Tito. ¿Qué le dice a Tito? ¿Qué le dice a Tito Pablo? Porque el episcopo, obispo, como administrador de Dios, ¿qué es el obispo? El administrador de Dios debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios. Y luego da otras características positivas también. Pero concluye entonces diciendo: que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza. O sea, los obispos reciben la enseñanza de los
apóstoles, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina. O sea, los obispos son los que tienen la sana doctrina. Y oiga lo que dice: y refutar a los que contradicen. Palabra de Dios. Por eso es que el Papa Benedicto XVI, obispo de Roma, sucesor de Pedro, es uno de los apologistas más bravos de la historia. ¿Por qué? Porque él refuta a los que contradicen a la iglesia. Ese es el buen obispo. Intachable. Y usted verá que en lo que se trata de obispos, oiga, son muy poquitos. ¿Se dan escándalos? Sí, pero son muy poquitos los escándalos. Y decíamos en el tema de la iglesia, ¿verdad? En el tema de la iglesia, si de los apóstoles Judas lo entregó, Pedro lo negó, Santiago y Juan empezaron a repartirse los puestos, de los 12 solo uno quedó al pie de la cruz. Más bien la iglesia ahora tiene obispos de lujo. Porque, oiga, su eminencia, el Papa Juan Pablo II, mis respetos, qué testimonio de hombre. El Papa Juan Pablo II, qué testimonio de hombre. Juan Pablo I, qué testimonio de hombre. Pablo VI, Juan XXIII, y siga para atrás, qué testimonio de obispos. Y hoy en día, Monseñor Hugo Barrantes, mil respetos. Monseñor Victorino Girardi. O sea, si hablamos de los obispos de la Iglesia Católica, son muy pocos los que se han visto involucrados en algún escándalo. Y ojo, escándalo involucrado, no probado, porque son muy pocos los probados. Por ejemplo, el que se dio creo que en Uruguay, de un obispo que renunció a su cátedra de obispo y se tiró a la presidencia, ganó la presidencia y luego apareció con 2 chiquitos, ¿verdad? ¿Se dan escándalos? Sí, claro. Sí se dan. Pero si se dieron en la iglesia de Cristo cuando él estaba vivo, ¿cómo no se va a dar en la iglesia hoy? Seguimos entonces. ¿Qué dicen entonces de los presbíteros? Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Pablo diciéndole a Timoteo: los presbíteros que son buenos dirigentes, que son dirigentes, los que dirigen, los que rigen, son los que guían al pueblo de Dios. Los presbíteros que son buenos dirigentes recibirán doble honor. Pero ¿por qué ustedes llegan y le besan la mano al sacerdote? Antes se practicaba mucho que usted llegaba y le besaba la mano y se ponía de rodillas. Ahora, a ver, ¿qué compa? ¿Todo bien? Le dicen doble honor. Honor a quien honor merece, dice la Escritura. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? A los presbíteros doble honor. Oiga, y esto no se cumple, pero bueno. Y remuneración, y doble remuneración. Remuneración, bueno, gracias a Dios, pues los de aquí de Costa Rica, pues están bien cachetoncitos, ¿verdad? Los tienen bien cuidaditos, pero el salario no es un salario de la profesión que ellos tienen. Porque ellos, además de ser sacerdotes, son profesionales. Estamos hablando de que han estudiado psicología, que han estudiado teología, que han estudiado filosofía. 8 años quemándose las pestañas para recibir un salario mínimo. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen no por el dinero, lo hacen por amor a nosotros, al pueblo de Dios. Y aquí en confianza les cuento. Un día me fui con el padre de una parroquia, no voy a decir quién porque a él no le gusta. Me fui con el padre de una parroquia. ¿Ustedes saben quién es? Y nos fuimos al banco. Y entonces me dice: ay, qué dicha, ya voy a pagar la tarjeta de crédito. Tenía 3 meses de atraso. ¿Por qué? ¿Cómo se va a atrasar 3 meses? No, es que eso es lo que me habían atrasado a mí, el salario, el estipendio. Y se me había atrasado, entonces tuve que arreglármelas con la tarjeta de crédito.
Hasta eso, parecemos como en la escuela, el Ministerio de Educación, que rechazan el salario, hasta eso se da. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que la iglesia está bañada en plata. Números rojos son los que tenemos. Hay que ayudar a la iglesia. Solo chinchinchin que oye en la misa. Chinchinchin, ¿sabe qué es chinchinchin? Sí, así. Solo eso se oye. Pero ni ahora ni por vara sacan uno de esos nuevos, No. Y mucho menos el Puma que le conté, ¿verdad? O el anaranjado nuevo. ¿No? Oiga, la iglesia necesita. La iglesia no pide el diezmo, porque la iglesia no está por el dinero. Pero la iglesia necesita ayuda, hay que ofrendar. Y hay que hacerlo generosamente. Porque el presbítero merece doble honor y doble remuneración. Sobre todo, los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. O sea, que los presbíteros llevan el peso ¿de qué? De la predicación y de la enseñanza. Oiga, ¿a qué iglesia se parece esto? Yo no veo aquí un culto pentecostal. A la única. Solo hay una. La palabra de Dios es maravillosa. Y seguimos leyendo, 1 Timoteo 5:19. No aceptes acusaciones contra un presbítero si no son presentadas al menos por 2 o 3 testigos. Y es que ¿por qué alcahuetean a ese cura? A ese cura mal portado que se metió con fulanita y ya llegan con el chisme. A ver, usted tiene testigos, traiga 2 o 3 testigos. Ay, es que la iglesia los alcahuetea, no hace nada. Venga con 2 o 3 testigos. No, chismes, es lo que llegan, chismes. Hoy, vea, es que yo creo que yo vi salir a alguien de ahí de la casa curada. Chismes. Pero no hay pruebas. La iglesia no puede apresurarse. ¿Por qué? Porque la iglesia es demasiado bíblica para hacerlo. Si hay una iglesia bíblica, es la iglesia católica. Amén. Amén. No escuches rumores, chismes sobre un presbítero. Si vas a escuchar algo, que sea con el testimonio de 2 o 3. Y yo sé lo que es que la iglesia, lo sé por testimonio. Que haya habido un grupo de gente que fue en filita a quejarse de un presbítero y lo hayan terminado sacando. Y muchas veces los han no solo trasladado, porque muchas veces se critica eso, es que lo trasladaron nada más. No, y también los han sacado de su ministerio. Se ha dado en muchos casos. Y la iglesia necesitando presbíteros, pero lo hace. Por eso. Acusaciones penales falsas. Hasta acusaciones penales falsas. Condenados en la corte. Y condenados en la corte. Qué cosa, ¿no? Ese es un tema que hay que tocar. Me les estoy comiendo el tiempo. Unos minuticos más, ¿verdad? No importa. Unos minuticos. No ya venga nadie padre. Todavía falta porque son 6. Es que yo creo que va a tener que hacer segunda parte. Porque el tema pasado llegué a la mitad. 1 Corintios 5:21. Te pido insistentemente ante Dios, Cristo Jesús y los santos ángeles, que observes estas reglas con imparcialidad, sin hacer diferencias. Palabra de Dios. Oiga, Pablo le ordena a Timoteo que siga las reglas sin imparcialidad. ¿Cuáles reglas? Si alguien acusa a un presbítero, primero testigos, pruebas. Luego habla de que hay que reprenderlos. ¿Qué fue lo que pasó hace poquito el Papa Juan Pablo II sobre las acusaciones de pedofilia y todo esto? ¿Qué fue lo que dijo Juan Pablo II? Aparte de que, el Papa Benedicto XVI, ¿qué dijo? Aparte de pedir disculpas, porque lo hizo, el representante de la iglesia pide disculpas por lo que otros hacen, los hijos de la iglesia, no por lo que hace la iglesia, lo que hacen los hijos de la iglesia, nosotros, los presbíteros son hijos de la iglesia, sí, pero ahí no todos somos iguales. Cuando se trata de los sacerdotes sí tenemos dedos para señalar, pero ya no hay igualdad con mis pecados. Porque cuidadito, mis pecados son más graves que los que ellos tienen. Pero él pide disculpas. Y luego le llama la atención a quienes. A los obispos. Timoteo, ¿qué es?
obispo, y le llama la atención a los obispos, que lo que ha sucedido se está faltando a cumplir el derecho canónico, porque si se hubiera cumplido el derecho canónico, la Iglesia no estuviera sufriendo tanto. Porque las acusaciones que estaban acreditando a la Iglesia fue porque algunos obispos no cumplieron con lo que decía el derecho canónico, que era denunciar, que fueran de las autoridades quien rindiera cuentas. Eso era lo que decía el derecho canónico y no lo cumplieron. Y entonces Benedicto XVI les llama la atención y les dice: tienen que cumplir lo que dice la Iglesia. ¿La Iglesia se equivoca? No. Para eso está estipulado lo que se tiene que hacer. Pero los hombres nos equivocamos, no cumplimos con lo que dice la Iglesia. Ahí sí, podemos equivocarnos. Y termina diciendo, 1 Tito 5:22, no impongas, aquí le dice a Timoteo, que es obispo, no impongas a nadie las manos a la ligera, de forma presurosa, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Palabra de Dios. Por eso es que la Iglesia, muchos critican, es que tantos años en el seminario, es que ¿por qué los empiezan a cuestionar? Porque en el seminario los prueban. En el seminario, oiga, los agarran y son estrictos, y más de uno no aguanta, bota el tapón y jala. ¿Por qué? Porque la Iglesia no se apresura a imponerle las manos a los presbíteros. No. La Iglesia primero los prueba. Ahora lo vamos a ver. Con los diáconos. ¿Qué dice de los diáconos? 1 Timoteo 3:8-9. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado, y que guarden el ministerio de la fe con una conciencia limpia. Versículo 10. Primero, sean sometidos a prueba, y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Palabra de Dios. Ahora están varios diáconos, ¿verdad? Varios diáconos que está educando el señor obispo, ¿verdad? El señor Hugo Arrantes, y ya varios han tenido que desertar, no han aguantado el trajín porque es duro. Son hombres casados. Bueno, de hecho le aman. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Palabra de Dios. O sea, los diáconos son casados. Los diáconos son casados, pero usan cuello clerical. Así es que no se escandalice cuando vea a los próximos diáconos. Ellos usan cuello clerical, solamente que el obispo puede cumplir todos los sacramentos. El presbítero no puede confirmar, a menos de que un obispo lo nombre para confirmar. Y el diácono no consagra, celebra la liturgia y hace la misa, pero sin consagración. Celebra igual que el sacerdote, nada más que no consagra, no utiliza la epíclesis, ¿verdad? Luego puede celebrar matrimonios, puede celebrar bautismos, puede dar dirección espiritual, pero no puede confesar. Puede ayudar con la unción de los enfermos, pero no unge. Prepara al que va a ser ungido, pero no unge. Puede celebrar, digamos así, funerales, ¿verdad? Funerales, ¿ok? Puede cumplir varias funciones del presbítero, pero hay algunas que no. Y no se dedica tiempo completo al diaconado, sino que en parte. Actualmente, porque antes era tiempo completo. Antes sí se practicaba que el diácono era tiempo completo, y el presbítero, y ahora actualmente el diácono solamente es temporal, fines de semana, libres, feriados, cuestiones así. ¿Sí? Ojo. ¿Quién instituye a los diáconos? El obispo, no el presbítero. No es que el presbítero, no. El obispo instituye diáconos y presbíteros. ¿Y quién instituye obispos? No. Los obispos no instituyen obispos. El Papa instituye los obispos.
Es el Papa el que instituye, a menos de que haya alguna excepción que a veces se ha dado, ¿verdad? Que un obispo y después lo reconoce el Papa. ¿Okay? Entonces, en el orden sacerdotal se sigue el mismo orden de las Santas Escrituras. Concluye diciendo, 1 Timoteo 3:13, porque los que ejercen bien el oficio de diáconos ganan para sí un buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama sacerdotes a los presbíteros? ¿Por qué? ¿Ah? Ok. Actualizan el sacerdocio de Cristo. Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Los obispos y los presbíteros son figura de Cristo porque actualizan el sacrificio de Cristo. Esto es mi cuerpo del sacerdote, no, de Cristo. Actualizan las palabras de Cristo in persona Christi. Ahorita lo vamos a ver, in persona Christi. O sea, ellos actúan según el lugar de Cristo. Por eso el que bautiza no es el sacerdote, el que bautiza es Cristo. Yo te bautizo. ¿Quién? ¿El sacerdote? No, Cristo. Porque quien a ustedes oye, a mí me oye. El que oye un sacerdote oye a Cristo. El que oye un sucesor de los apóstoles oye a Cristo. ¿Ah? Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes obedece, a mí me está obedeciendo. ¿Quién es el que bautiza? Cristo. ¿Quién es el que confiesa? Cristo. ¿Quién es el que casa? Cristo. ¿Quién es el que unge? Cristo. ¿Quién es el que ordena? Cristo. A través de la iglesia. A través de los ministros ordenados de la iglesia. Es Cristo mismo quien está, porque la cabeza y el cuerpo son uno solo, pero en especial en aquellos que Él constituyó, aquellos que Él instituyó, ordenó apóstoles, en especial. De hecho, los presbíteros le rinden cuentas al obispo le prometen votos de castidad, obediencia y pobreza. ¿A quién? Al obispo, figura de Cristo. Y los obispos se lo prometen al Papa. Los diáconos, al obispo, solo que no de castidad, porque sí de castidad con una sola esposa. Vean que cuando se habla del diácono, que sea de una sola esposa. ¿Ah? De una sola esposa. Que no haya sido casado varias veces. ¿Okay? Entonces, nosotros también somos sacerdotes, porque le llamamos sacerdote al presbítero, pero su título real no es sacerdote, su título es presbítero, diácono, obispo, no es sacerdote. Les llamamos sacerdotes porque son representantes del sumo y eterno sacerdote. Amén. Amén. Bueno, sí es cierto, nosotros también somos sacerdotes, porque dice 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Palabra de Dios. Nosotros somos sacerdocio real. ¿Qué es real? Del reino. Somos reyes, sacerdotes y profetas. Ha dicho la iglesia por 2000 años. En el momento que usted es bautizado también lo ungen. ¿Ah? El santo crisma. ¿Ah? Que le embarran. ¿Ah? Que le untan. Es que unción es eso, untar, embarrar. Eso es lo que significa. ¿Ah? Porque usted en el bautismo se convierte en profeta, sacerdote y rey. ¿Por qué? Porque se une al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Pero ojo, no les vaya a pasar lo de Coré. Porque es que yo soy sacerdote, yo soy rey, yo soy profeta. Yo soy igual que los ministros ordenados. Hay muchos que se han puesto a nivel de los sacerdotes. Y vea lo que le ocurre, lo que dice Judas, la carta, la epístola de Judas, capítulo 1, versículo 11. Pobre de ellos, siguen los pasos de Caín, se extravían por causa del dinero, al igual que Abraham. ¿Por qué se extravían? Por
por el dinero. Ojo, cuidadito. Y se pierden como el rebelde Coré. ¿Cuál rebelde Coré? ¿Usted alguna vez oído mencionar Coré? No. Léalo. Número 16:3. Se rebelaron contra Moisés y Aarón y dijeron: basta ya, ¿acaso no están consagrados todos los miembros de la comunidad? ¿Y no está Yahvé en medio de nosotros? ¿Por qué entonces se creen ustedes superiores a la comunidad de Yahvé? Palabra de Dios. Resulta que Coré, junto con otros hombres de su tribu y otras personas que se le aliaron, se rebelaron contra Moisés y Aarón. ¿Quién era Aarón? El sacerdote, el primer sumo sacerdote. Moisés, que es figura de Cristo. Mesías, figura del Papa, porque el Papa es figura de Cristo. O sea, Pedro es figura de Cristo. Moisés es figura de Cristo. Es figura también del Papa. Y se rebelan contra el Papa y los obispos, figura del sumo sacerdote, Aarón. Y dice: ¿por qué entonces ustedes se creen superiores a la comunidad? ¿Qué significa iglesia? Comunidad. En el Antiguo Testamento ya había sucedido esto. Judas, Judas el apóstol, recuerden que hay dos Judas, Judas Tadeo, Judas Iscariote. Entonces, Judas Tadeo escribe una epístola. Dice que ahora les va a pasar las del rebelde Coré. ¿A quiénes? De hecho, usted lee toda la epístola y le está hablando al pueblo de Dios. Porque hay rebeldes entre el pueblo de Dios, gente que se quiere poner al nivel de los presbíteros, de los obispos. Y vea lo que hace. Concluye. Capítulo 16, versículos 4 y 5. Al oír eso, Moisés se echó de bruces al suelo. Luego, dirigiéndose a Coré y a toda su banda, les dijo: mañana temprano Yahvé dará a conocer quién es suyo y quién está consagrado y puede acercarse a él. Él mismo hará que se aproxime el que eligió. Y al día siguiente, Coré y todo el pueblo fueron exterminados. Figura del fin de los tiempos, en donde se sabrá quiénes son realmente los de Cristo, en donde sabrá quiénes están por el dinero y se quieren poner por encima de los obispos, los sucesores de los apóstoles. El fin de los tiempos. Ese es otro tema muy interesante que tenemos que ver. Lo vamos a dejar aquí, porque me falta la mitad del tema y yo hablo mucho. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos humildad. Humildad para reconocer la autoridad que tú has instituido. Humildad para servir, para ser siervos fieles, para servir junto con tus apóstoles, los obispos, los presbíteros y los diáconos, como un solo cuerpo, en total unidad, Señor, en total paz, para que cuando aquellos que buscan la verdad y encuentren la unidad de la Iglesia Católica puedan creer en ti, Señor. Nosotros solo somos siervos inútiles, que no hacemos más que lo que tú nos pides, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Escuchamos tu palabra hoy, Señor. Te escuchamos a ti. Te escuchamos a ti a través de los obispos. Te escuchamos a ti a través de los presbíteros, de los diáconos. Tú, Señor, que eres el que me perdona los pecados, a través de la voz de ese hombre, pecador igual que yo, sí, pero al fin y al cabo, instituido por ti, Señor, escogido por ti, para poder perdonarme mis pecados, para consagrar tu cuerpo y tu sangre, para bautizarme, para confirmarme, para ungirme. Gracias, Señor. Gracias te damos por los sacramentos que le has dado a tu iglesia y que nos das a nosotros a través de tus santos apóstoles. Gracias, Señor. A ti la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo.
Santa María, ruega por nosotros. Para mayor información, puedes llamar al teléfono 2524-5252 o visitarnos en nuestras páginas en internet www.conociendolaverdad.org o en Facebook defiendetufe.cr. Escúchanos en Radio Fides 93.1 FM en el programa Defiende tu Fe, todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Defiende tu fe, oh, defiende tu fe. Conoce más de la Iglesia de Cristo. Defiende tu fe, oh, defiende tu fe. Ella es madre y maestra. Defiende tu fe. Había